puntual para mí. Sí, una puntual para mí. Por supuesto que las órdenes de prestación de servicios son una forma deliberada de precarización, pero que igual que ocurre en el sector de la salud, es una modalidad que es consecuencia de un sistema de, digamos, financiación del Estado. Reconocerlo. Y cuando hablamos de formalizar a esos trabajadores, logramos 3.800 con muchas dificultades hace 10 años, luego logramos otros, pero estamos lejos de cumplir y de lograr la totalidad de la formalización laboral de esos trabajadores. Porque el diseño está hecho para eso. En la salud no se puede formalizar, porque si no, el recurso que queda es para pagar salarios y no habrá insumos para prestar los servicios de salud. Entonces, el sistema ha sido diseñado para eso, para que no haya margen. Incluso un gobierno progresista que ha levantado la bandera de la formalización laboral no lo puede hacer. Hoy no pude estar en una reunión a las 2 de la tarde sobre formalización del sector salud, pero en gran medida la dificultad es el tema de la financiación del sistema de salud, donde las EPS que hacen la intermediación se quedan con los recursos. Y voy a aprovechar para liberarme de las intervenciones y que los compañeros puedan cerrar. Esta mañana les hablé de tecnofeudalismo, el libro de Yanis Varoufakis. Él dice dos cosas muy importantes en relación con la última intervención de la compañera. Dice que la crisis del 2008 potenció toda esta economía colaborativa y las plataformas y las grandes corporaciones digitales, pero que también el COVID fue una oportunidad para ellos. Lo que hicieron en el 2008 fue no resolver los problemas de los ahorradores, sino financiar los bancos para salvarlos porque eran demasiado grandes para caer. Y lo que hicieron ellos con esa plata fue realizar una ingeniería financiera comprándose acciones a las empresas de ellos mismos y poder revalorizarlas. Entonces hay un fraude ahí, con recursos públicos. Eso no fue a financiar la pérdida de patrimonio, de ahorros que habían tenido los ciudadanos, sino que fue a financiar la compra de acciones para revalorizar las empresas y recuperar el patrimonio que habían comprometido con la crisis del 2008. Y la pandemia pasó exactamente lo mismo. Entonces hubo enormes recursos estatales. Por eso es que hablar de las bondades de estos señores y la genialidad, no, son oportunistas, ¿sí? Los recursos que liberaron los estados fueron aprovechados por estas plataformas. Y como la única forma de comunicarnos era a través de ellas mismas, pues se vieron potenciadas por eso. Entonces, yo no creo que haya una conspiración para generar la pandemia o que no haya existido, ¿sí? Yo no soy negacionista, pero lo que sí puedo decir es, porque está perfectamente documentado, es que ese gran capital aprovechó la pandemia para producir dinámicas de concentración de riqueza y, por supuesto, eso va paralelo con dinámicas de precarización laboral. Bueno, voy a tratar de avanzar en una pregunta que me llamó mucho la atención, y es tratar de unificar. La Universidad Nacional en los últimos años no busca la unificación, ni la integración, ni la articulación. Son tres palabras que hemos venido trabajando en el sentido también de ser respetuosos y de aprender de los disensos. Cuando tenemos diferentes puntos de vista y opiniones y va de la mano de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad, se abre el conocimiento, se enriquece ese diálogo, se enriquece la transferencia de saberes y se abre la discusión y la reflexión y la crítica, y de allí se aprende muchísimo más. Cualquier modelo de adopción de cualquier tecnología o en cualquier proceso que se haga para desarrollar un plan de desarrollo institucional o de definir un plan de acción, eso es lo que más enriquece ese plan de acción. Entonces no se habla de cómo articular, cómo unificar, cómo integrar o solidificar eso, sino de expandir todo ese saber
y de buscar que haya sinergias para potencializar el desarrollo. De allí encontramos pues, que hay factores habilitadores que permiten esa transformación, ese cambio, y que sí genera esa transformación enriqueciendo pues, todos los elementos. ¿Qué aportaría la Universidad Nacional al sindicato? ¿A qué tiene que volver el sindicato para llegar a hacer una transformación mucho más o tener un efecto a corto plazo, un impacto a largo plazo en cuanto a las acciones? Y es pensar ese bien común, porque lo que yo he visto muchas veces en diferentes organizaciones, y seguramente ustedes no son ajenos a ellos, es que muchas veces se particularizan esos bienes y esos o se focalizan y se priorizan diferentes aspectos que van en contravía de ese bien común. Si la base es el bien de todas las personas y el bien de unos poquitos, seguramente los resultados van a ser realmente muy sólidos. Cuando se logra a través de esos diálogos y de esa pertenencia, cuando uno se siente que sí está identificado con la organización o con la institución con la cual está trabajando o contribuyendo, pues los resultados realmente son muy positivos. Y cuando se hace de manera juiciosa y organizada, pues se tiene mejor un plan de acción. Y ese es como mi referente para el grupo. También he estado leyendo en estas partes, me gusta mucho la economía, y resulta que sí están esos ciclos, que fue lo que trató de presentar el ingeniero Wilber Martínez cuando hablaba de los ciclos que ha tenido la inteligencia artificial, y resulta que todos tienen un auge, un proceso de retroceso de espera, un auge, un proceso de retroceso de espera. Ahorita estamos en el auge, ¿qué sigue después? Sí, entonces no sabemos, pero siguiendo los patrones como buena ingeniera de comportamiento, no es así claro. Con las pandemias también. Las pandemias para mí fue algo terrible, es tan terrible que ya se me olvidó que hay pandemia. O sea, estamos en la pospandemia y luego sigue otra fase y todo a ciclos económicos también. Y esos ciclos económicos están asociados a la inflación y la recesión, que causa muchísimo daño a nivel de todos los países, no es solamente Colombia. Nos estamos todavía reponiendo a eso que pasó con todas las implicaciones que el doctor nos mencionaba sobre la gente que abusa en ese tipo de situaciones a nivel mundial y que logra aprovecharse y beneficiarse de ese tipo de situaciones. En cuanto a los jóvenes, cuando yo llegué de la pandemia y estamos en el paso de la pospandemia, ustedes hubieran visto la felicidad de esos jóvenes y la mía, de volver al aula de clase y volver a encontrarnos, de pasar de ese momento de conexión virtual a una conexión presencial. Me costaba mucho porque mis grupos eran de 150 estudiantes. Y volver a conocernos y aprendiendo los nombres y las caras. Profes, ustedes nos reconocíamos en el baño por la voz. Sí, increíble. Entonces creo que hay unas cosas que no se van a poder cambiar nunca, y es ese contacto entre seres humanos, esa presencialidad, esas juntanzas que antes no se daban en términos de la pandemia, y que hoy en día pues fortalecen y nos hacen, yo creo que mejores personas cuando hay tantas cosas tan terribles por las que pasamos. Esas situaciones nos fortalecen y nos hacen mejor personas, y mirar con compasión a todos aquellas personas que pasamos por eso, que pues, creo que no fue solo uno, esto nos impacta a todos. Y ese sería como mi aporte a las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, un poco siguiendo lo que han comentado mis compañeros, quisiera nada más decir dos cosas. La revolución tecnológica, hay consenso de que hay una transformación profunda, ¿no? No se trata de decir que no la queremos, no se trata de tomar una posición ludista de no quererla, ¿no? Aunque se tiende a eso, ¿no? Se tiende muy fácilmente a pensar eso no lo queremos. No, la revolución científica, el desarrollo de fuerzas productivas, las fuerzas productivas, como puede ser el sistema de sistematización inteligente de datos,
como dije, es condensación de conocimiento humano y tiene el gran potencial de liberar al ser humano. El problema es que no tiene la posibilidad de liberar al ser humano y liberarse y disfrutar el ocio, por ejemplo, cuando esas fuerzas productivas son privadas. Cuando esas fuerzas productivas son privadas, la tendencia es a la destrucción, como había mencionado. Es encaminar las inversiones de las fuerzas hacia la destrucción, hacia la guerra. Hoy estamos viviendo cómo la inteligencia artificial se vuelve el corazón del aparato militar de guerra a nivel mundial. La inteligencia artificial es, digamos, es el motor que hoy están, es el mundo militar, la inversión militar donde los grandes capitales de tecnología están depositando sus grandes expectativas porque ese es su campo de experimentación. Si no, fíjense lo que está pasando, lo que está pasando en Gaza, las grandes corporaciones transnacionales siendo las más importantes financiadoras del genocidio. ¿Por qué? Porque esa revolución tecnológica está encaminada hacia la destrucción. Pero también hay que decir que si esas fuerzas productivas fueran sociales, tendríamos, y aquí retomo algo que compartí en la mañana con unos compañeros, tendríamos una capacidad productiva de ciencia, de tecnología educativa muchísimo mayor. Vivimos, digamos, en la prehistoria. Tendríamos, si la ciencia, la tecnología, los aparatos, la inteligencia artificial estuviera abierta, no hubiera propiedad privada sobre ella, nuestra capacidad de imaginación de otros mundos sería infinitamente mayor a la que tendríamos. Los problemas de salud no tendríamos que estar padeciendo esos problemas. Es decir, a veces pensamos que el capitalismo siempre está a la vanguardia de la tecnología. No es cierto. Si esa tecnología fuera social, abierta, tendríamos una capacidad inmensamente mayor de desarrollo científico y tecnológico, encaminado, por supuesto, a la vida, no a la muerte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el papel del sindicalismo